Bienvenidos al podcast del Tesoro de David, patrocinado por Editorial CLIE y HarperCollins Christian Publishing. Soy Ana Romero, editora adjunta de la obra y también presentadora de este programa. En el día de hoy hablaremos de la alabanza y la adoración y de cómo los salmos han sido material de liturgia desde el inicio del cristianismo, desde la Iglesia primitiva. Sabemos que en el Tesoro de David encontramos no solamente reflexiones sobre los salmos y comentarios teológicos adecuados a cada uno de ellos, a cada versículo de cada salmo, sino también reflexiones sólidas para los ministros de alabanza, por ejemplo, que tienen que hacer lecturas en los interludios y que tienen que saber orientar a su equipo para poder continuar el tiempo de alabanza y de adoración en esos intermedios entre una alabanza y otra. Los salmos, como hemos dicho, son material de liturgia desde la Iglesia primitiva y es que tienen una característica muy particular. Los salmos fueron escritos en poesía y sabemos que en la traducción de los textos, poco a poco, esa teología, ese contenido ha primado siempre sobre la traducción de la rima, sobre la traducción del ritmo, sobre la traducción de aquello que hace que la poesía se pueda cantar, se pueda musicalizar. Por eso, cuando estamos hablando de traducir la Biblia, normalmente prima aquello que significa la palabra más que la forma que tiene. Y la poesía es una forma nata de cantar, es una forma fácil de que podamos alabar a Cristo. Por eso, en el Tesoro de David tenemos un ejemplo de salmos escritos directamente en poesía en español, del siglo XVIII, de un salterio en español del siglo XVIII, para poder ayudar a todos aquellos músicos que, a ver si se anima alguno, puedan musicalizarlo y tener una forma más de alabanza y una forma más de cantarle al Señor. Además de todo esto, el Tesoro de David incluye algunas otras poesías. Son poemas inéditos traducidos directamente del inglés de Spurgeon, de Isaac Watts y de otras personas que Spurgeon incluyó que habían hecho poesía del propio Salterio. Habían agarrado los salmos en inglés y los habían poetizado en su propio idioma. Aquí en nosotros, como ni mi padre ni yo somos poetas, lo que hemos hecho es a traducir alguna de estas poesías, pero sobre todo añadir el salterio poético del siglo XVIII. Pero para hablar de cómo los salmos forman parte de la liturgia, forman parte de la alabanza en las iglesias a día de hoy y también a lo largo de la historia, tenemos a dos invitados excepcionales. Es un honor y un placer tenerlos. En el día de hoy contamos con la presencia de Lucas Magnin y de Fermín Cuarto. Para aquellos que no los conozcan, que deben de ser pocos, Lucas Magnin nació en 1985 en Córdoba, en Argentina. Es escritor, cantautor, conferencista, gestor cultural. Tiene además un máster en teología por la Universidad Nacional de Costa Rica y está licenciado en Letras Modernas y laureado en Ciencias de la Comunicación en Argentina y en Italia respectivamente. Después de haber liderado varios proyectos musicales, emprendió una carrera de solista en el año 2010, que lo llevó a recorrer diversos escenarios por toda Argentina. Fue ganador argentino de la batalla de bandas más grande del mundo. Abrió conciertos de artistas internacionales como Eros Ramazzotti, Il Divo, Ricardo Montaner, David Bisbal, Vanessa Martín y algunos otros. Como solista ha publicado discos Inocencia en 2012 y Experiencia en 2015. Estos discos son ampliamente conocidos por muchas personas que nos están escuchando hoy, pero además de su faceta como músico, hoy viene aquí también a hablar como su faceta como escritor. Ha publicado artículos, ensayos, poemas y cuentos en antologías y también en revistas académicas. Su primer libro fue un poemario que se llama Fervores y Vestigios y a finales de 2016 publicó Arte y Fe. Con Editorial CLIE tiene Cristianismo y Posmodernidad, la rebelión de los santos, del que más tarde hablaremos. Además de contar con Lucas Magnin, contamos con Fermín Cuarto. Fermín Cuarto es más conocido, es conocido como Fermín Cuarto, aunque su nombre completo es Fermín Cuarto Caballero Elizondo. Y es pastor de la comunidad de iglesias Semilla de Mostaza en la Ciudad de México. Su nombre se hizo famoso a través de una banda de rap que muchos conocerán llamada Control Machete, que tuvo un alto impacto en América Latina en la década de los 90. Su conversión le llevó a enfocarse en su fe y recibió el llamado del pastorado.
Recién salido, hace poco, ha salido su primer libro que se titula ¿Por qué y cómo predicarles expositivamente a las nuevas generaciones? Bienvenidos, Lucas, bienvenido, Fermín. Gracias por estar aquí y por acompañarnos hoy en este capítulo sobre la alabanza y la adoración. Es un gusto saludarte, Ana. Muchísimas gracias por la invitación. Fermín, también un gusto compartir con vos este tiempo. Es un placer poder hablar no solamente sobre la palabra de Dios, sino también con tan buenos interlocutores. Y muchas gracias por la invitación y también un saludo. Qué increíble, estamos Argentina, España, México conectados y muy contentos. Esto es la ventaja y la maravilla de las tecnologías, ¿eh? ¿Quién hubiera dicho en tiempos de Spurgeon que podríamos tener una conversación sin invertir horas y papel en escribirnos los unos a los otros y esperar meses a la contestación? Tal cual. Bueno, en primer lugar, os tengo que hacer una pregunta obligada, que es la pregunta con la que abro todos los podcasts, independientemente de la temática que estemos tratando. Y estamos en el podcast sobre el Tesoro de David y os voy a preguntar cómo llegó el Tesoro de David a vuestras vidas, si lo conocíais, si no, si conocíais las versiones en inglés, si conocíais directamente, si conocisteis la versión en español de Editorial CLIE. ¿Cuál fue la primera vez que encontrasteis y que empezasteis a trabajar o no con el Tesoro de David? Fermín. Bueno, yo lo conocí hace mucho tiempo, en realidad lo conocí a través de una plataforma de estudio bíblico que hace algunos años utilizaba mucho y en parte de los comentarios estaba esto que se llama el Tesoro de David. Obviamente porque está solamente enfocado en el libro de los Salmos, no lo consultaba tanto mientras no estaba estudiando el libro de los Salmos. Después conocí la versión en inglés y siempre me fascinó porque sentía que era mucho más completa que el libro en español, que hay una versión por ahí un poco más corta o abreviada o algo así. Y bueno, ahora me hicieron el favor de entregarme una copia de esta nueva versión de la editorial CLIE, que es muy parecida a la versión en inglés. Y me encanta, desde ese tiempo lo conozco, pero ahora lo uso mucho más porque justo estamos en medio de nuestro estudio del libro de los Salmos en Semilla de Mostaza. Como pastor estoy enseñando cada domingo y lo que hemos hecho desde que yo llegué a Semilla de Mostaza, lo que la iglesia hacía es enseñar la Biblia verso a verso, capítulo a capítulo. Entonces hemos estado sumergidos en el libro de los Salmos por meses. Entonces se ha convertido en una consulta regular el Tesoro de David para mi estudio en esta época. Justo estamos avanzando hacia el Salmo 135 y 136 este próximo domingo. Entonces nos estamos acercando al final y ha sido maravilloso contar como una herramienta el Tesoro de David. Uh-huh. Sí, la verdad es que yo cuando tuve el placer de conocerte, me hablaron del sistema que tenía Semilla de Mostaza, de este tipo de predicación, que no es muy habitual, por cierto, y luego me gustaría hablar sobre esto. Y pensé, obviamente, que el Tesoro de David tenía que ser una herramienta perfecta para este tipo de... Sí, ha sido una bendición en realidad este regalo que me han hecho. Qué bueno, me alegro mucho. Bueno, la misma pregunta, Lucas. ¿Cómo conociste la obra? Yo tengo la vaga impresión de haber escuchado el nombre del Tesoro de David cuando era más chico, cuando era niño, pero tengo la impresión también de haberlo como confundido, viste que está como el tesoro del rey Salomón, bueno, como haber pensado que era algo de eso, ¿no? Como una cuestión medio, un tesoro escondido por ahí o algo por el estilo. Creo que siendo niño medio que lo asocié con eso. Y concretamente llegué a conocer la obra específicamente a través de la nueva edición que está haciendo Editorial CLIE y particularmente a través del entusiasmo de Liceo Vila. Y este es un factor que no es menor para mí, porque cualquier libro tiene una gran historia de fondo, cualquier libro tiene un montón de trabajo puesto para que exista,
pero poder entrar en contacto específicamente con el entusiasmo del liceo al hablar de Spurgeon, al hablar de los salmos, al hablar de las ediciones, de los comentarios, de la patrística en torno a esta obra de Spurgeon, creo que esto fue lo que me llamó más la atención y lo que creo que hace también particularmente de esta obra algo trascendente o algo importante, ¿sí? Que hay mucho amor por la Biblia y mucho amor por los libros para que exista un libro como este y en español. Pues sí, son muchas horas. La verdad es que, como dices, esto si no se hace por amor al ministerio, a la lectura y a los libros, no se hace. Bueno, vosotros que en el ámbito pastoral, en el ámbito de la teología, tenéis dos ámbitos que se tocan, aunque no compartan todas las esferas, imagino que debéis utilizar muchos materiales. Cuando utilizáis el Tesoro de David, ¿con qué lo complementáis? ¿Qué es que cuando vais a utilizar el Tesoro de David, cuál es vuestro propósito? ¿Qué es lo que necesitáis? ¿Por qué recurrís a él? ¿Y qué otros materiales utilizáis a la vez que el Tesoro? Lucas. Creo que en primer lugar yo quizás diría que una de las cosas que más valoro es particularmente la traducción del Salterio que han incluido. O sea, creo que haber incorporado el Salterio en español, la traducción poética es algo súper valioso. En buena medida porque recupera el espíritu de los salmos originales que como decías en tu introducción se han ido perdiendo, digamos, o sea, se ha preferido el contenido sobre la forma, bueno, por una cuestión obviamente de fe, ¿no? O sea, uno generalmente busca eso, pero en el proceso creo que nos hemos perdido mucho de las implicaciones que tenía este tipo de poesía, que también particularmente es un tipo de poesía muy anclada en la oralidad. El pueblo de Israel y los salmos pertenecen a un mundo fuertemente oral, del cual nosotros, como una sociedad alfabetizada, tecnificada, nos hemos ido alejando de eso. Pero hay una cuestión que esto que suena al oído y que tiene que ver también con esta capacidad de las escrituras que le gustaba tanto reflexionar a los judíos sobre la capacidad de que las escrituras estén totalmente incorporadas en la cotidianidad, ¿sí? Esta de repetirlas, de tenerlas como en las filactelias, ¿sí? De que sea parte de la vida, como incorporarlo. Y creo que haber incorporado específicamente estas traducciones poéticas de los salmos es uno de los grandes aportes y una de las grandes cosas que suma. Y otro de los elementos que me parece muy valioso de esta obra es en buena medida como esta polifonía teológica que han buscado. En buena medida me parece que corremos el riesgo de quitarle a la fe su universalidad, en el sentido original del término, su catolicidad, ¿sí? Como decía San Irineo. Esta idea de que somos el pueblo de Dios, de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y que estas experiencias humanas con lo divino son parte de nuestro camino, de un camino del cual nosotros tenemos que aprender, del cual nosotros también somos parte, y quizás estar muy anclados en una pequeña parte de esa historia, que puede ser una historia denominacional, puede ser mi propia historia de fe. Muchas veces corre el riesgo de hacernos perder como the big picture, esta gran imagen de la fe y del pueblo de Dios a lo largo de la historia, a lo largo de las culturas. Y creo que en ese sentido es un gran aporte el hecho de que hayan incorporado al Tesoro de David esta polifonía de voces teológicas que vienen de diferentes siglos, de 20 siglos de reflexión cristiana, y que estén presentes ahí. Eso nos recuerda que tenemos, como dice Hebreos, como una gran multitud de testigos, y que esos testigos también están iluminando nuestro propio camino de fe. Si no contamos con eso, lo único que nos queda es nuestra propia habilidad histórica y situada para poder resolver nuestros propios conflictos. Pero contar con este consejo antiguo que nos precede, contar con todas estas voces que polifónicamente nos están cantando la melodía de Dios, creo que nos ayuda también a poder responder mejor a nuestros propios conflictos. Efectivamente. Es algo que ya el propio Spurgeon, como también sabrá, Fermín ha consultado la obra original en inglés. El propio Spurgeon se esforzó en que el Tesoro no contuviera solo una sola visión doctrinal, ni la suya ni la de otros, y incorporó a personas y comentarios con los que no estaba de acuerdo, pero los incorporó porque tenían que formar parte de la lectura de la gente y tenían que formar parte del pueblo cristiano, y formaban parte del pueblo cristiano, ¿no? Y también porque
de todo se aprende. Se puede sumar o se aprende a rebatir, ¿no? Fermín, ¿qué es lo que encuentras tú más útil del esfuerzo que hizo Spurgeon haciendo el tesoro de David? Fíjate que incluso antes de mi conversión me gustaba leer. Yo no terminé mi carrera de medicina por hacer una carrera dentro de la música, pero yo recuerdo ir a la biblioteca de la universidad y en vez de ponerme a estudiar bioquímica y demás, me ponía a leer libros clásicos que encontraba en la biblioteca. Y cuando me convertí, creo que siguió esa tendencia de buscar a autores clásicos. Entonces, por un buen rato, varios años, estuve leyendo Andrew Murray, M. Bounds, A.W. Tozer, Pink, y autores así, y que me fascinaban y que son profundos. Y entonces el llegar a leer lo que plantea Spurgeon dentro de este tesoro de David se convirtió en algo muy, muy bello para mí. Pero luego entrar al libro y darme cuenta que él estaba utilizando clásicos de su época, sí, y que nos remontan a siglos atrás de comentarios añadidos, creo que para mí eso le da mucho valor. Pareciera que, pues eso, son mis hermanos, son mis hermanos, y pensar en que el día de hoy, bueno, ahorita justo lo decías, ¿no? Una comunicación en el tiempo de Spurgeon debe haber sido, pues, una locura para el pensamiento nuestro, ¿no? En este momento. Y el hecho de rescatar, de Spurgeon rescatar todo esto e incluirlo dentro de su obra es maravilloso, y para mí eso aporta mucho, porque me doy cuenta que mientras yo voy estudiando y luego voy y consulto esta obra y me doy cuenta que en 1600 alguien estaba sintiendo exactamente lo mismo que yo estoy sintiendo al leer ese mismo salmo, es de mucho ánimo para mí, de mucho, mucho ánimo. Entonces, creo que esa es la herramienta que más me encanta. En una versión en inglés aparece, tips para los pastores al final de cada salmo. Es una sección cortita, pequeña, pero sí, que también es de mucha ayuda para mí. Sí, en algunos otros no hemos traducido todos porque había algunos que era repetir sobre lo ya dicho, pero lo hemos traducido como bosquejos. Cuando en muchos de los salmos aparece y al final pone bosquejos para los pastores. Y ahí están esas secciones. Sí, es una herramienta muy, muy bella. Ahora descubrí esta versión poética que añadieron y me encanta, pero en realidad lo que a mí me aporta mucho valor es todos estos comentarios que recopiló Spurgeon y hacerlos accesibles. ¿Te imaginas tratar de leer todos ellos o buscar esas fuentes? Sería una locura. Tenerlos en un solo lugar me fascina. Esas herramientas para mi época, para yo enseñar la Biblia, me parecen fascinantes. Que alguien haya hecho un trabajo previo, ¿no? O sea, recién me convertí, recuerdo que empezamos a aprender a observar la palabra, a estudiar las palabras. Nunca estudié griego ni hebreo, pero hay herramientas como el Strong's, y yo pensaba en el Strong's, este hombre buscando cada palabra en la Biblia y ubicarla y ponerle un número y decir, este hombre invirtió 15 años y yo lo puedo utilizar en solo minutos para identificar algo. Entonces, eso es lo que a mí me aporta mucho valor. Claro. Bueno, es que fueron 20 años de la vida de Spurgeon haciendo esto. Wow. Y para contestar a tu pregunta, bueno, Spurgeon tenía 12.000 volúmenes aproximadamente en su biblioteca personal. Pero es que el señor era autodidacta, nunca fue a seminario tampoco, pero wow, autodidacta que leía una media, se calcula, de 6 libros por semana. Wow, eso sí es una locura. Pues no tenía Facebook, no tenía... Eso ayuda. No tenía celular, No, pero él era una persona... En el segundo capítulo de esta serie hablamos con un biógrafo de Spurgeon y la verdad es que es la historia de un héroe griego. De estas personas que si no hubiese escrito sobre quién era y fuentes históricas, uno dudaría que existen personas así, con esa capacidad de trabajo, con esa capacidad de palabra, de dedicación, fundó hospitales, escribió
muchísimos sermones y el Tesoro de David, que le dedicó 20 años. Y Spurgeon tenía una fascinación con el libro de los Salmos. Claro, yo creo que todos, en parte, tarde o temprano, acabamos en los Salmos. Y sobre todo porque los Salmos, como bien sabéis, pues son material de liturgia y una constante en la vida de los cristianos. Y también alabanza, ¿no? Cuando hablamos de salmos y de alabanza, muchas veces como que se entremezclan los dos y casi cuando hablamos de salterio y de himnario, a veces hasta se confunden las dos palabras porque los salmos se cantan y mucha parte del himnario está basado en salmos, ¿no? Y veo que la alabanza, a veces para los nuevos cristianos, en este sentido yo tengo poco que aportar porque yo nací y crecí en la iglesia y aquí sigo. Pero para la gente que entra nueva en la iglesia, les llama mucho la atención la alabanza. Es como una parte de la liturgia muy llamativa. Vosotros ¿cómo os acercáis al momento de alabanza en las iglesias? Cuando hay que empezar iniciar el culto y luego hablaremos de cómo se estructura un culto. Pero el momento de la alabanza, ¿qué enfoque le dais? ¿Qué es lo que priorizáis a la hora de hablar con los ministros de alabanza? Por ejemplo, Fermín, tú como pastor, ¿qué es lo que priorizas cuando hay que hablar de la alabanza, especialmente como pastor y como músico, claro? Oh, wow, buena pregunta. Yo llegué a Semilla, bueno, yo soy músico desde muy joven. Bueno, no músico, soy rapero en realidad. Escribo rimas, eso es lo único que hago. Pero... Rapsoda, pues eres poeta, mejor me lo pones. Exacto, escribo rimas. Y cuando yo llegué a Semilla, la alabanza estaba a cargo de mi pastor, Héctor Hermosillo, y Héctor Hermosillo es un gran músico y productor. Él estuvo en un grupo que se llama Torre Fuerte y previo a su conversión era el director musical de Luis Miguel. Entonces, en realidad, la alabanza había mucho énfasis en la manera de la alabanza, en la forma y también en el fondo, ¿no? Sin descuidar el fondo, había mucho énfasis en la forma. Entonces, el grupo de alabanza era un coro gospel, un grupo gospel muy afroamericanizado, digámoslo así, ¿no? Donde había coros de 15 personas y muy moderno. Entonces, cuando yo llegué, mi pastor, sabiendo que yo era rapero y yo le había comentado que ya tenía algunas rimas cristianas, digámoslo así, me subió inmediatamente y me puso a rapear. Y pasamos por un proceso muy interesante desde la época en que mi pastor estaba pastoreando, porque grabamos un par de discos y entonces la música de alabanza, la música de Semilla de Mostaza se dio a conocer. Y por una situación de cambio de horario en la iglesia, que yo lo atribuyo un poco a eso, recibíamos mucha gente de visita y la alabanza comenzó a tomar un tinte extraño, no en nosotros, sino en la manera en que lo percibían las personas. Entonces nuestras reuniones de alabanza por algunos momentos parecían como más conciertos que otra cosa. Y era muy extraño para nosotros. Incluso yo me sentía muy incómodo yo, porque era una época, estoy hablando del 2000, 2001, 2002, donde estaban estas cámaras que grababas grandototas, que ponías en el hombro o que traías aquí en la mano. Y cuando estábamos en la alabanza, mucha gente lo grababa. Y yo sé que era este deseo de tener un registro y poder verlo en casa, pero a mí me incomodaba mucho más por haber salido de la música y de la fama de la música y de repente estar ahí. Mi pastor también lo percibe y se da cuenta que está teniendo un gran énfasis dentro de nuestra liturgia y de un domingo a otro se deshace de ese grupo de alabanza, porque el deseo de mi pastor, y se dio cuenta, era que Cristo fuera el centro y no un grupo de alabanza, no un estilo musical, no la forma en que se presentaba la alabanza. Entonces, de un domingo a otro, él tiró digámoslo así, ese ídolo y nos volvimos a enfocar en la alabanza, en adorar a Jesucristo. No que no lo hiciéramos antes, lo hacíamos, pero creo que la forma se empezó a apreciar más que el fondo. Cuando mi pastor se va,
a Estados Unidos se lleva todo el talento musical que existía dentro de la iglesia, él. Entonces, ha sido muy interesante para mí ahora como pastor, ya que yo no soy músico como tal, no soy productor musical ni nada. Me cuesta más trabajo y he tenido que depender de otras personas en el aspecto musical. Pero a través de los años yo me he dado cuenta que lo más importante es el corazón de la persona que está alabando enfrente de la congregación. Su corazón esté en el Señor, que esté buscando al Señor, que tenga una relación con Cristo. Entonces, mi tarea pastoral frente al grupo de alabanza el día de hoy es cuidar de ellos, cuidar de ellos. Es muy curioso, pero cada domingo, entre reunión y reunión, nosotros tenemos 3 reuniones, bueno, teníamos 3 reuniones antes de la pandemia, y entre la segunda y la tercera me tomaba un tiempo, 1 hora para estar con ellos y revisar un salmo precisamente, donde ellos que están leyéndolo durante la semana y vienen a la reunión con algo preparado, algo escrito, lo compartimos todos y dialogamos acerca de ese salmo y lo que implica para el grupo de alabanza ese salmo. Entonces ahora, en medio de la pandemia, pues lo que hemos hecho es seguir con esto vía online y ha surgido algo muy, muy lindo, ¿no? Ha crecido nuestra relación entre nosotros, ha crecido nuestra relación con el Señor y entonces ya puedo depender mucho de ellos en cuanto a la manera en que ellos eligen las canciones para la alabanza y demás. Y me sorprende porque ha sido una práctica tan común para nosotros leer un salmo, meditarlo y demás, que lo único que me preguntan ellos es, pastor, ¿qué vamos a ver el próximo domingo? Y como nuestra manera de enseñar es verso por verso, capítulo a capítulo, es muy fácil para mí decirles, vamos a ver los siguientes 2 salmos. Y ellos lo leen en casa y lo meditan y llegan al domingo habiendo escogido las canciones que aportan demasiado al mensaje y ha sido maravilloso, pero no soy yo el que elige las canciones, no soy yo el que está involucrado en eso, pero el estar cuidando de ellos, el estar cuidando sus corazones, el estar ayudándoles a comprender lo que dice el texto bíblico, ha sido de gran bendición y he podido ver fruto en eso. Uh-huh. Bueno. Lucas, ¿tú cómo lo ves? Quizás mi historia es muy diferente de la de Fermín. Y yo he crecido dentro de un ámbito quizás más parecido al tuyo, Ana. He crecido siendo hijo de pastores y posteriormente misioneros. Por lo tanto, la participación en el ámbito de la liturgia ha sido como una parte de mi vida desde que tengo memoria. Y no siempre ha sido una participación voluntaria. O sea, haber nacido en la iglesia no significa que uno sea nieto de Dios tampoco. En ese sentido, yo también hice mi proceso de encontrarme con Dios y creo que Él fue el que me encontró, como siempre sucede. Pero creo que un poco como decía Ortega y Gasset, uno es uno y sus circunstancias. En ese sentido, en la búsqueda de la verdad y de una verdad que tenga sentido para mí también, como decía Kierkegaard, yo me vi en el proceso de tener que hurgar, de tener que meditar sobre esto, y es algo en lo que me pregunto sobre la importancia y el valor y las características del culto, de la liturgia, dentro no solamente de mi vida como creyente, sino de la vida de la comunidad cristiana. Yo he crecido dentro de una tradición evangélica, podríamos decir, que eso es como la tradición mayoritaria del protestantismo en América Latina y probablemente en el mundo hoy en día. Y en ese contexto, quizás a diferencia del protestantismo más histórico, por ejemplo, o de muchas otras ramas del cristianismo, dentro de la iglesia evangélica del siglo XX en adelante, la música ha pasado a tener una centralidad muy fuerte. La música se ha convertido en un punto muy central de la vida comunitaria, de la celebración de la liturgia,
Y yo me pregunto acerca de esto, porque quizás en épocas anteriores o en otras ramas dentro del cristianismo, quizás cuando uno habla de la liturgia se refiere a la palabra y se refiere a la Eucaristía o la cena. Y dentro de nuestra tradición evangélica, el énfasis más fuerte es hablar de la palabra y hablar del tiempo de música, que puede ser en canciones más rápidas o canciones más lentas, pero pareciera que esos son los dos componentes y ocasionalmente puede ser parte de la Cena del Señor, pero no necesariamente, ¿sí? Eso tiene que ver como con una característica muy propia de nuestra tradición evangélica, y yo me pregunto acerca de cuál es el valor o la situación de eso, y creo que también dentro de las manifestaciones más carismáticas de las últimas décadas, cada vez ha tomado más importancia y más centralidad, un poco como decía Fermín también, y eso creo que nos lleva a indagar acerca de qué es lo que está de fondo. ¿Será que esto está dando cuenta de una cultura del espectáculo también dentro de nuestra vida de fe, como meditaba recién Fermín? ¿Será que esto es simplemente nuestra traducción eclesial o nuestra traducción litúrgica de unos parámetros de entretenimiento de la cultura que nos rodea? Yo sinceramente muchas veces me he quejado del culto. Muchas veces me he quejado del culto, si tengo que ser sincero. Me he sentido muchas veces como volviendo a repetir algo que no necesariamente entendía. Y digo, ¿cómo puede ser? He estado en más cultos que en ninguna otra cosa en mi vida probablemente. ¿Y cómo puede ser que me esté perdiendo algo, que no esté entendiendo algo de esto que he vivido tantas veces? Y que de alguna forma siempre es tan parecido y siempre siento que se me escurre un poco de las manos. Me gusta algo que decía C.S. Lewis, que decía, cuando voy a las reuniones, digo, me encuentro con cantos estereotipados, con voces desafinadas, con exposiciones del Evangelio que yo quizás tendría mucho para objetar. No obstante, cuando estoy en presencia de ellos, dice C.S. Lewis, siento que no soy digno ni siquiera de atar sus zapatos. Y un poco así también yo me siento en la liturgia, porque quizás muchos de mis prejuicios, de mi haber estado de conocer tan de cerca, por así decir, como todo este mundo, a lo mejor me ha levantado en mí barreras sobre esto. Pero esto no es algo de lo que yo quiera como entregarme en ese sentido. Y en los últimos años, sobre todo con mi esposa Almendra, venimos haciendo una reflexión acerca de qué significa el culto, cuál es el valor, porque uno sabe que el culto tiene un poder de presentar primeramente un culto a Dios, eso lo sabemos. Sabemos que también tiene una función pedagógica el culto, ¿sí? Y hoy en día probablemente la gran mayoría de las ideas que un cristiano evangélico tenga sobre Dios son ideas que ha recibido de una u otra forma en formato de canciones. Porque esa es la forma en la que entra en nuestra conciencia, ¿sí? Las repetimos, y la repetición hace que entren en nosotros. Y quizás el pueblo evangélico no es un pueblo que hoy en día está desarrollando mucho una tarea más de tipo teológico, pero sí hay una enseñanza que se está dando, no a lo mejor en tantos seminarios, pero sí en forma de canciones. Y por eso me parece súper importante que reflexionemos acerca de qué estamos hablando. ¿Qué estamos diciendo? ¿Cuál es el valor pedagógico que están enseñando nuestras canciones? ¿Qué tipo de expresión de Dios, de la fe, de la palabra estamos dando mediante nuestras canciones? Y sin duda también creo que hay un poder profundamente catártico en el acto de la liturgia, ¿sí? Hay una elaboración de quién soy, de mi identidad, de mis emociones, y no por nada los movimientos carismáticos han crecido tanto. Porque acá hay una necesidad de poder elaborar mi propia emotividad, elaborar mi propia emocionalidad. Yo quiero seguir reflexionando y en ese sentido, si bien este es una anécdota que le voy a robar a un amigo, ¿no? Pero decía, ¿cómo puede ser que siendo cristiano uno como mantenga su ir a la iglesia todas las semanas? Dice, yo estudié inglés,
Y cuando estudié inglés, algún día me dijeron, bueno, listo, ya terminaste de estudiar inglés, se terminó, anda a la vida, ¿no? Y eso no nos pasa siendo creyentes y participando del culto. Y yo no quiero que eso se vuelva para mí una rutina que se ha desangelado, que ha perdido su riqueza, su belleza y que ha perdido su misterio también. Porque en el fondo, por más que uno lo pueda explicar y decir que hay pedagogía y decir que hay catarsis y decir que hay un momento de celebración, lo cierto es que el culto sigue siendo un misterio. Porque es un lugar de encuentro con la presencia del misterio en sí mismo, que es Dios y que se revela más allá de nuestra conciencia, más allá de nuestras emociones, más allá de nuestras preparaciones. Hay algo de la revelación de Dios que se manifiesta en el acto del culto, en la liturgia personal y colectiva. Y yo, por más que tenga mucha tradición en esto, no quiero cerrarme a ese aprendizaje ni volverme ciego a ese misterio. Es muy curioso, pero estoy en el otro lado completamente distinto yo. De hecho, han estado utilizando palabras que yo por dentro estoy pensando, ¿qué querrá decir eso? ¿Qué quiere decir? Cuando utilizan palabras como salterio o himnario, en la iglesia, en Semilla de Mostaza, nunca hemos tenido un himnario en realidad, ¿no? Porque no venimos de una iglesia tradicional, de una iglesia histórica en realidad. Entonces, pero en mi carne, déjame decirlo de esa manera, no sé cómo decirlo de otra manera, pero en mi carne me encantaría tener un himnario. O sea, yo leo los himnarios y me doy cuenta de la profundidad que hay en cada canción, en cada letra. O sea, estaban enseñando doctrina a través del himnario. Claro. Era evidente eso. Y eso, estoy totalmente de acuerdo con Lucas, se ha perdido por completo por un caldo de potaje espectacular y de show que hemos renunciado a eso que la iglesia histórica nos ha dado, ¿no? Y cuando hablan de liturgia, de repente pienso y digo, bueno, nosotros no tenemos una liturgia, pero sí, claro que tenemos una liturgia, porque la forma en que nosotros hacemos nuestras reuniones, esa es nuestra liturgia, aunque no le llamamos de esa manera. Pero yo recuerdo en una época en la que nos dábamos cuenta de la importancia de la adoración y de la alabanza, de adorar a nuestro Dios a través de cantar, que tomamos la decisión los pastores de cambiar el orden del culto, ¿no? Estábamos acostumbrados a tener la alabanza al principio y terminar de enseñar yo y decir amén y sin ninguna canción al final. Y por alguna razón dijimos, vamos a cambiar el orden y empecemos con la enseñanza y terminemos adorando a Dios. Y la iglesia le costó trabajo entender que la adoración es la respuesta a la revelación de Dios y no al revés, ¿no? Y creo que quizás puedo decirlo así tristemente, la iglesia en lo general, por así decirlo, la alabanza se ha convertido en preparar tu corazón para algo y la verdad que no entiendo el término y no entiendo a qué se refiere, porque en realidad la alabanza, a como yo lo veo en la Biblia, es una respuesta a la revelación de Dios. Entonces, hemos cambiado en diferentes momentos nuestra liturgia o nuestro formato, por así decirlo, y ha sido de mucha bendición darnos cuenta que la alabanza tiene ese lugar tan importante, como dices, ¿no? Es nuestro culto a Dios, es nuestra adoración a Dios. Me encanta pensar que adoramos a Dios no solamente cantándole, adoramos al poner atención a la escritura, y cuando llega el momento de la celebración de la cena del Señor, entiendo que es la mejor manera de adorar a Dios, recordando su sacrificio y su muerte. Entonces, realmente es un culto de adoración lo que estamos haciendo cada domingo y tristemente creo que se ha perdido y necesitamos retomarlo, necesitamos retomar eso, ¿no? En ese sentido también, o sea, yo también medito sobre eso, y por qué es que se ha vuelto esa quizás la manera más mayoritaria de la celebración. Y creo que también eso está reflejando una cuestión de época. Quizás uno si se pone a leer los cantos no sé, de la época medieval, hay una conciencia de la majestad de Dios. Hay una conciencia de la grandeza de Dios que quizás hoy en día no es tanto la nuestra. Si uno se pone a escuchar los negro spirituals, las canciones de gospel,
Y hay una conciencia de Dios como liberador y de la presencia de Dios como liberador en la historia que tenía para ellos connotaciones muy fuertes y que quizás para nosotros hoy en día no están presentes. Y por eso me parece que cuando digo, ¿por qué se ha vuelto tan común en que en nuestras comunidades cantemos mantras? Mantras que se repiten y se repiten y se repiten, y donde, por ejemplo, no hay quizás una elaboración doctrinal más sólida, donde no hay una reflexión más fuerte. Quizás, y esta es una hipótesis, probablemente no sea así, pero quizás tenga que ver un poco con una forma de dar orden al caos. A lo mejor otras épocas han tenido más posibilidad de lograr algún tipo de síntesis teológica, doctrinal. Creemos en esto. Estas son nuestras bases. Acá estamos parados. Hoy en día todo es líquido y nos cuesta. Nos cuesta estar parados sobre algo sólido. Entonces lo que nos queda es justamente evitar la polémica, me parece. Y creo que en buena medida nuestras canciones van un poco en esa dirección. Evitamos la polémica. Entonces repetimos quizás un solo concepto. Y un concepto donde todos más o menos podamos estar de acuerdo. Un concepto lo suficientemente vaporoso como para que no nos cree problemas de convivencia eclesial. Creo que si bien eso puede ayudarnos, ¿no? Pero creo que es problemático cuando nos abstrae del hecho de que somos iglesia, que somos un cuerpo, que en medio de toda esa diferencia y todas esas polémicas que fácilmente hoy en día podemos incurrir, necesitamos escucharnos también y poner todas nuestras fichas en una serie de palabras que se tienen que repetir. En algún momento nos va a dejar sin palabras también entre nosotros. Y creo que vamos a necesitar ese andamiaje, esa fortaleza, que sí, por ejemplo, podemos encontrar en los himnos, que incluso nosotros podemos decir, a lo mejor su música era un poco repetitiva, a lo mejor era un poco aburrida, pero quizás hemos dado a luz otro tipo de aburrimiento. Y quizás necesitamos visitar aburrimientos anteriores y aprender de aburrimientos anteriores. Nosotros nos ha pasado que nosotros sí hemos rescatado algunos himnos dentro de nuestras canciones. Ha sido muy bello, pero también utilizamos canciones modernas, digámoslo así, de autores modernos, pero nos ha pasado que nos hemos atrevido a cambiarle la letra a algunas canciones. O sea, hay ciertas frases que digo, eso no es doctrinalmente bien, correcto. Y cambiamos la letra y la iglesia empieza a cantarla de esa manera, ¿no? Con la edición que nosotros le hicimos. Y ha sido curioso y en alguna ocasión uno de esos autores fue a la iglesia y la iglesia cantó la otra versión que en vez de su versión. Y incluso él se dio cuenta y nos dijo, claro, tiene más sentido, ¿no? Creo que eso... Qué bueno que fuera reacción. Totalmente. Y hay una persona que dirige la alabanza que me encanta cómo dirige dentro de nuestra iglesia porque todo el tiempo va haciendo preguntas, ¿no? Tiene la capacidad de hacer eso. Está cantando, está pensando en la letra y está haciendo la iglesia que la responde con la letra. Y son tiempos muy bellos porque está involucrado, o sea, no estamos cantando por cantar solamente, sino estamos reflexionando en qué es lo que estamos cantando y eso hace esos tiempos de alabanza muy bellos para nosotros. Como predicador y como pastor, Fermín, ¿cómo crees que debería funcionar la relación entre, no solamente en la iglesia en la que estás, sino en general, entre los ministros de culto, entre la gente encargada de la alabanza y el pastor? ¿Cómo crees que debería ser esa coordinación y qué equipos más deberían coordinarse para el culto del domingo, para ofrecer un buen culto a Dios? Bueno, en lo personal a mí me ha funcionado mucho estar muy cerca de las personas que están involucradas en esta área, ¿no? de nuestra iglesia. Y creo que necesitamos involucrarnos como pastores. Estamos viviendo una época en la que el pastor parece más un CEO de una empresa en lugar de ser un pastor. Y
creo que esta relación pastoral que hemos estado construyendo con el equipo de alabanza ha sido de mucha bendición. Y como lo platiqué hace unos momentos, el hecho de dejar a ellos el estar meditando el pasaje que vamos a enseñar y esta relación que hay con la manera en que nosotros enseñamos nos da una gran ventaja en ese sentido para empatar estas dos cosas que pareciera que están desempatadas el día de hoy. Efectivamente. Me imagino que tú como teólogo pues tienes menos práctica, Lucas, pero sé que, bueno, como has dicho, has estado en cultos toda la vida. Y es una de las cosas que a mí me sorprende cuando veo un culto en una iglesia donde no he estado nunca. A veces soy capaz de ver que en esa iglesia no se han coordinado, porque todo está muy bien. Sales de ahí y dices, ay, qué bonita la alabanza, me lo he pasado muy bien, me he cantado mucho. Qué bonita la predicación, qué bonito, pero luego intentas darle como una unidad y no es unitario, es cada grupo y cada uno ha ido a hacerlo lo mejor posible muchas veces, otras no tanto, pero muchas veces el grupo de alabanza lo ha dado todo, lo ha hecho muy bien, han escogido los himnos y no han desafinado, por ejemplo, ¿no? Y el grupo y la predicación ha sido muy acertada, pero completamente inconexa. Y eso a veces, no sé cómo lo veis vosotros, pero cuando uno sale de un culto así, yo como mínimo a veces salgo desorientada diciendo, bueno, sí, me ha gustado mucho, pero ¿qué me ha aportado? ¿No? ¿Qué he crecido en este culto? ¿Me ha sido de beneficio? Tu visión como teólogo, Lucas, ¿cuál es sobre este tema? Yo quizás lo conectaría fuertemente con la raíz de la que viene la tradición evangélica y que fuertemente tiene que ver con la impronta norteamericana, por así decirlo, o la escuela norteamericana, que es una escuela muy pragmática. Ha sido quizás esa la línea que se ha fortalecido más y ha también marcado la forma del ser cristiano, los énfasis de esta particular tradición, ¿sí? Ninguna tradición es perfecta ni es desechable per se, ¿sí? Cada una tiene elementos que son positivos y son valiosos, pero también tiene algunos problemas estructurales. Y quizás justamente la tradición norteamericana, en un deseo de romper con una espiritualidad más ligada al protestantismo histórico, a las iglesias históricas, reformadas, luteranas, etc., hizo mucho énfasis en lo espontáneo. Esta palabra me parece clave para entender cómo estamos situados nosotros. Si las iglesias históricas tenían todo muy planificado, seguían todas las semanas el versículo de la semana, estudiaban, había una forma de vestirse específicamente para cada cosa y todo estaba pautado en la liturgia y uno sabía exactamente qué iba a pasar en cada momento. La tradición norteamericana, que ha sido la madre de la explosión de la iglesia evangélica a nivel mundial, quiso distanciarse de todo eso y puso todo su énfasis en la espontaneidad. Es decir, no en algo que esté planteado de antemano, sino más bien en algo que desde mi espontaneidad, desde mi experiencia en el momento, yo voy a trabajar o voy a experimentar. Eso hay que entenderlo como una reacción, ¿sí? Fue una reacción y que en su momento intentó como hacer que las cosas fueran más reales, más naturales, menos aparatosas. Y en ese sentido es algo valioso. No obstante, cuando esa forma de hacer las cosas es prácticamente la única que conocemos, que quizás es la única que las iglesias más de corte carismático hemos conocido y hemos vivido, hemos experimentado, con el tiempo empezamos a ver las fallas de eso o las limitaciones en algún punto. Porque es cierto, es buenísimo cuando la espontaneidad nos trae una riqueza
y una naturalidad fuera de todo protocolo o de todo armamento o de toda una cuestión planteada de antemano muy estratégicamente, ¿no? Siguiendo una línea del día, un orden del día. Está buenísimo todo eso, no obstante, cuando ser espontáneo es per se un valor, muy probablemente empecemos a ver que la espontaneidad no cubre todos, no cubre multitud de pecados la espontaneidad. Y en ese sentido, la riqueza que sí podemos encontrar en otras tradiciones, por ejemplo, o en una forma más organizada de pensar la liturgia, cubre algunas de las limitaciones que tiene la espontaneidad. Porque quizás nosotros hemos buscado suplir mediante lo espontáneo, lo que en el momento a mí me parece, lo que en el momento y emocionalmente estoy sintiendo, estoy percibiendo. Y esto también es muy importante, la capacidad carismática de las personas a cargo de todo el proceso. Creo que ponemos mucha confianza en que eso va a suplir todo, en que las personas van a ser lo suficientemente carismáticas por su forma de cantar, por su forma de guiar a otros, por su forma de entender lo que está pasando. Y eso muchas veces, si bien... Por eso quiero dejarlo, no es que tenga algo puntualmente contra esto. Esto fue una reacción contra una forma muy aparatosa de hacer las cosas. Pero cuando esta es la única herramienta que nosotros tenemos, sentimos un poco eso que creo que estabas diciendo recién, Ana. Sentimos que la espontaneidad nos deja a veces con la sensación de poco o de que salimos vacíos de ahí. Y creo que en ese sentido no tenemos como de dónde agarrarnos. Porque es cierto, quizás yo por momentos puedo ser una persona muy, muy carismática, una persona que justo mi espontaneidad encontró lo que la otra persona estaba necesitando. O pudo encontrar las palabras que a la otra persona le inspiraron. Pero quizás en otra situación hubiera necesitado la fortaleza que, por ejemplo, puedo encontrar en un salmo. ¿Sí? Claro. Y en un salmo que no necesariamente se me tiene que ocurrir en ese momento, porque yo también desde mi espontaneidad soy muy limitado, digamos, en lo que se me puede ocurrir justo en ese momento. Sí, en ese caso, en ese sentido, yo creo que lo que se reivindica sobre todo es el trabajo de campo. Es decir, sí, Dios te ayuda y te da palabra y te da capacidad, pero también tienes que trabajarlo. Y para darle lo mejor a Cristo tenemos que trabajarlo desde antes. Es decir, no podemos solamente depender del momento. Bueno, yo no me gustaría acabar este podcast ni despediros sin hablar sobre una faceta que tenéis en común, que es ambos sois escritores. Y me gustaría que hablaseis vosotros de vuestros libros, porque además son libros que tienen algo en común, además de que vosotros sois los escritores. Y es que ambos se dirigen o hablan a las nuevas generaciones. A unas generaciones que tienen un contexto cultural muy distinto al de sus padres, al de sus abuelos, y que tienen que aprender no solamente a conjugar su fe y toda esta tradición que, lo quieran o no, viene detrás de ellos, sino también a aprender a ponerla en el día de hoy. En el caso de Fermín, tenemos el título del libro que recientemente has publicado, es por qué y cómo predicarles expositivamente a las nuevas generaciones. ¿Por qué sentiste la necesidad o te decidiste a escribir este libro? Bueno, en realidad se da por una invitación prácticamente. Mi pastor forma parte de un board de una editorial, de la editorial que edita este libro, y ellos mismos decían, creo que hay la necesidad de presentar este tema dentro del día de hoy, y mi pastor propuso que yo escribiera este libro. En realidad, lo que hemos hecho nosotros desde que yo llegué a Semilla hace 20 años es predicar expositivamente la palabra de Dios. Entonces, cuando me lo plantearon, fue para mí algo que pues ya estoy haciendo desde hace algún tiempo, ¿no? El libro tiene también esa misma connotación, ¿no? Es una connotación más pastoral, más testimonial. Está basado en el capítulo 8 de Nehemías, que es Esdras abriendo la palabra y poniendo el sentido, de modo que puedan entender, y ese es el núcleo del libro. Lucas, tu libro, además de tener un título muy sugerente y un subtítulo muy sugerente, sobre todo, la portada es muy llamativa.
Tiene a muchos personajes aquí metidos y si uno no se para a verlo bien, ve mucha gente y no ve a nadie. Y cuando empieza a descubrir, empieza a encontrar referentes por todas partes. Se titula Cristianismo y posmodernidad, la rebelión de los santos. Sé que no es tu único libro, pero me gustaría hablar de él porque, según tengo entendido, es el más reciente. Sí, efectivamente. De momento es el más reciente. Seguro que ya estás trabajando en otro, pero de ese ya hablaremos cuando lo saques. Bueno, ¿cuál dirías, sé que en este libro hablas de la posmodernidad y de la Iglesia en esta época, ¿cuáles dirías que son los retos que las nuevas generaciones tienen frente a los retos que tuvieron las generaciones pasadas? Gente como Spurgeon, gente como las personas que incluyó Spurgeon en El Tesoro de David, en su obra. ¿Qué hay de nuevo en esta época que las nuevas generaciones tienen que afrontar? Creo que hay algunos elementos que son comunes a la experiencia humana. Los seres humanos nacemos, crecemos, envejecemos, morimos, y eso ha sido así durante muchísimo tiempo. Los seres humanos nos enamoramos, nos desilusionamos, nos cansamos, y todos esos elementos hacen que nuestra experiencia no esté disociada de la de millones de personas que estuvieron antes de nosotros. En ese sentido, siempre creo que hay una tensión entre lo universal y lo particular. Siempre hay una tensión. Hacer mucho énfasis en lo universal nos puede llevar a desconocer las particularidades en las que nosotros estamos inmersos, y hacer mucho énfasis en lo particular nos puede llevar a perder de vista el flujo de la historia, el flujo de la humanidad en el cual también nosotros habitamos. Y en ese sentido, si tuviera que decir, y más allá de los grandes retos, o sea, que si tuviéramos que decir cuál es el gran reto de la fe cristiana en la historia, bueno, Paul Tillich lo decía, ¿no? Es hacer la mediación entre la eterna palabra de Dios y el tiempo. Ese es el reto de todos los cristianos de toda la historia, ¿no? Poder hacer esta mediación entre el acontecimiento Jesucristo y la vida que nosotros vivimos, la sociedad en la que nosotros estamos. Pero si tuviera que hacerlo como más específico, ¿no? Y podría ser muy, muy largo, y de algunas de estas cosas hablo justamente en La Rebelión de los Santos. Si tuviera que decir alguna cosa, y quizás lo digo porque es lo que he estado pensando en estos últimos días, diría en primer lugar que hay una cuestión con la hiperinformación, por así decirlo. Creo que nuestra generación tiene que lidiar con la hiperinformación y con la hiperconectividad de una forma en la cual ninguna otra sociedad lo ha hecho en la historia. Me gusta a mí citar un estudio que leí hace un tiempo que decía que hoy en día nosotros estamos en contacto con la cantidad de información que en un solo día, que lo que una persona en la Edad Media quizás durante toda su vida, ¿sí? Wow. Ese es el flujo de información a la que estamos expuestos todos los días, ¿sí? Bombardeados de una serie de informaciones y de estímulos y de una hiperconectividad que lo cierto es que nuestra mente no está en condiciones de absorber del todo. Hace poquito vi un documental que se llama El dilema de las redes sociales, que creo que es muy recomendable, y que plantea acerca de eso. Nuestras conexiones neuronales no están capacitadas para absorber y para lidiar con la cantidad de información con la que estamos lidiando todos los días. No hemos sido preparados para esto. Entonces, tener que lidiar con semejante bombardeo y esa cantidad de estímulos constantemente puede ser difícil si intentamos vivir vidas cristianas íntegras, es decir, en una sola pieza. Porque lo más probable es que al estar tan bombardeados fácilmente nos fragmentemos. Sí. Y empecemos a fragmentar nuestra vida cristiana. Hay mucha información, pero también mucha desinformación. Y poca habilidad para entender la diferencia. Sí, y creo que en ese sentido, si es un desafío para nosotros vivir una vida cristiana a nivel personal que sea íntegra, creo que también ese mismo desafío lo tenemos como cuerpo de Cristo, digamos. De ser un cuerpo de Cristo que también sea íntegro, integral, que tenga una sola pieza, que no sea simplemente una serie de fragmentos que coexisten, ¿sí? En ese sentido,
me parece que necesitamos como hacer el esfuerzo de trabajar por una nueva síntesis cristiana, por decirlo en algún término, ¿sí? Otras épocas lograron hacer su síntesis, ¿no? Lo tenemos a San Agustín en su época intentando hacer la síntesis del cierre de la Edad Antigua, ¿no? Lo tenemos a Santo Tomás en su época intentando hacer una síntesis de la fe cristiana, lidiando con el mundo al que él intentaba hablarle, reflexionando con la información que había disponible en ese momento. Hoy en día tenemos demasiadas cosas y muy fragmentadas. Y creo que en ese sentido uno de los grandes desafíos que tenemos es que justamente podamos empezar a integrar esas cosas, ¿sí? Poder hacer una síntesis que nos sirva para la época en la que estamos, y que nos ayude a que nuestra fe sea algo integral. Y en ese sentido me parece que justamente el Tesoro de David aporta algo muy interesante, porque justamente está intentando hacer una síntesis, y está aportando a hacer una síntesis. Es decir, sobre como le decía Bonhoeffer, ¿no? El libro de oraciones de la Biblia, los Salmos. Sobre este libro de oraciones tenemos una multitud de voces, ¿sí? Y las podemos tener desintegradas y cada uno de nosotros agarra la que más le gusta, o podemos hacer el esfuerzo justamente de integrarlas en una visión que pueda tener cierta coherencia y también cierta relevancia para poder dialogar con la época que nos toca. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, se nos acaba el tiempo y voy a tener que cerrar el podcast, pero os tengo que hacer la última pregunta, también obligada, y es una pregunta muy personal. Os quiero preguntar, sé que es muy difícil, si tuvierais que escoger un salmo hoy, ¿cuál es vuestro salmo favorito? Fermín. Qué difícil, muy complicado, más después de estarlos estudiando durante un buen rato. Por momentos el Salmo 90, verso 15 había marcado mucho mi vida al principio porque venía de esta tarea musical o de este trabajo musical y de hacer música. El Salmo 73 siempre ha sido un salmo que me ha sido muy apreciado por mí. Últimamente escribí una canción que se llama 104 por el Salmo 104 precisamente, y se ha convertido también en uno de mis favoritos. Entonces tengo varios. Es muy difícil a un pastor preguntarle cuál es su versículo favorito, y creo que preguntarle cuál es su salmo favorito es lo más complicado que puedas hacer. Sí, por eso yo siempre añado lo de hoy. Hoy, exacto. Ahora mismo, ¿cuál sería? Si tuvieras que escoger uno. Estuvimos 5 semanas estudiando el Salmo 119. Es evidentemente porque es muy largo, pero se ha convertido en mi favorito, sin duda. Poco me parece. En este tomo viene el Salmo 119 y son 800 páginas. Solo el Salmo 119. Ese lo necesito tener. Ya llega. Bueno, de hecho, para cuando este capítulo sale al aire, ya está. Exacto. Ojalá. Ya el estudio de todas las librerías tendría que estar disponible. Bueno, Lucas, la misma pregunta. Es una pregunta muy íntima, pero espero no sobrepasar la línea. Bueno, recién Fermín citaste justamente el Salmo 73. Yo había pensado también, ese es un salmo que atesoro profundamente y lo tengo acá y tenía ganas de leerlo, si me permiten, un pequeño fragmento. Dice: entonces me di cuenta de que mi corazón estaba lleno de amargura y yo estaba destrozado por dentro. Fui tan necio e ignorante. Dios, debo haberte parecido un animal sin entendimiento. Sin embargo, todavía te pertenezco y me tomas de la mano derecha. Me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que a cualquier cosa en la tierra. Puede faltarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío por siempre. Este es un salmo que me conmueve profundamente, me parece precioso, y ha sido también un lugar donde he encontrado consuelo muchísimas veces. Otro que ha sido también un gran consuelo, y justo hoy estuve pensando en ese, es el Salmo 40. El Salmo 40, que lo aprendí a amar gracias a YouTube.
uno encuentra consuelo en los lugares más inesperados. U2 tiene una canción que justamente se llama 40, por el Salmo, y que dice esto, ¿no? Pacientemente esperé al Señor, y Él se inclinó a mí y oyó mi oración. Y el estribillo de la canción dice: ¿cuánto tiempo más voy a seguir cantando esta canción? How long, se pregunta, ¿no? ¿Cuánto tiempo más voy a seguir cantando esta canción? Porque se está preguntando cuándo Dios va a venir a rescatarme. Pues muchísimas gracias por vuestras respuestas a los dos. Gracias. Gracias por compartir un poquito de intimidad con nosotros. El salmo favorito, como decía Fermín, además de ser una tarea imposible de decidir, es algo muy íntimo. Así es que muchas gracias a los dos por compartir este pedacito de intimidad con nosotros. Gracias por vuestro tiempo y gracias por haber participado de este podcast en el día de hoy, por haber compartido vuestra experiencia profesional, por vuestra experiencia pastoral, por vuestra experiencia teológica con nosotros, conmigo y con todos nuestros espectadores. Gracias a ti, gracias a la editorial CLIE por permitirme estar acá con ustedes. Sí, muchas gracias, Ana, gracias a la editorial también, y Fermín, un gusto compartir esta charla con vos. Muchas gracias. Gracias. En el próximo capítulo hablaremos de la educación cristiana, de qué pasos hay que seguir y de cómo de importante es para el cristiano que nunca deja de formarse, cuáles son esas áreas más importantes y cómo podemos usar, obviamente, el Tesoro de David para algunas de esas áreas. Nos acompañará Ana Lilia Reyes desde México. Un saludo a todos.